10 minutos, 8 o 10 minutos. Nuestro invitado, como ya lo habíamos anunciado temprano, Bautista Rojas Gómez, senador de la provincia de Hermanas Mirabal, secretario de organización del partido Fuerza del Pueblo, miembro del Consejo de la Magistratura, ex ministro de Ambiente, de Salud, pero entre otras cosas. Senador, buenos días, bienvenido. Gracias, Cristian. Buen día a todos. Buenos días. Senador, antes de los temas políticos y la candidatura en especial en Hermanas Mirabal, de que mencioné esos dos temas de ambiente y salud, me gustaría dar una miradita, sobre todo que hace unos días el gobierno inició una campaña, es un tema que usted lo ha tratado en otros momentos y como médico y como ministro de Salud conoce muy bien estos temas. Nos gustaría ver, estamos a tiempo, esta campaña que inició hace poco de parte de la autoridad, ¿qué usted espera? ¿Cómo ha estado ese manejo de los temas epidemiológicos? Sí, bueno, el pasado martes fue la última sesión del Senado. Yo dije que, bueno, afortunadamente hemos visto un punto luminoso en la gestión del gobierno en materia de salud del gobierno de Luis Abinader, y es haber iniciado aproximadamente en la semana 18 una campaña que yo creo que hay que saludarla, hay que acompañarla, y está a tiempo para tomar los correctivos que no tomaron durante los 3 años anteriores. Eso se hace en esa materia y eso era lo que se hacía históricamente. A partir de la semana 18 a la 20 se comenzaba una jornada que diera al traste con el comportamiento de esta endemia a partir de la semana 32, 34 hasta la 43 semanas epidemiológica que tiene el año. O sea que fue un punto que se ha notado el gobierno. Ojalá que le agregue el error que cometieron, que ya lo que era una cultura en esta jornada, la consigna de cloro untado, tanque tapado, que la torpeza y la falta de planes lo llevaron a eliminarlo del escenario donde todo el mundo ya estaba acostumbrado a eso. Cuando comenzaba esa campaña, a educarse alrededor del tema de cómo el mosquito se reproduce en agua limpia, cómo la precariedad del suministro de agua intubada se mantiene en la República Dominicana y eso obliga a almacenar agua, educar para que la gente le untaba cloro por encima, tapaba y eso evitaba que el mosquito pusiera el huevo ahí. Sin embargo, esta gente llegaron y eso es lo que parecía un himno en la lucha contra el dengue, de la prevención del dengue en República Dominicana, lo eliminaron. Cosa que no fue de los gobiernos del PLD. Ese tema, yo recuerdo que el primero que comenzó a hablar de eso fue el doctor Amiro Pérez Mera, Sí. secretario de Salud Pública del gobierno de Salvador Jorge Blanco, 1982. O sea, que lo mantuvo los gobiernos de Balaguer, se mantuvo cuando Hipólito Mejía, y este grupo, que es peor que todo el mundo en esa materia, o sea, en improvisar, pues lo improvisó y mire lo que llevó, 3 años. El año pasado, un año extremadamente caliente y doloroso para el pueblo dominicano por la cantidad de muertes que tuvo a causa del dengue y que le picó cerca a todo el mundo. Sí, así es. A mí me tocaron, de mis 4 nietos, de mis 5 nietos, me tocaron 4. Uepa. Ay, mi madre. Y uno de ellos no encontró cama, Ernesto. Ernesto tuvo que ir a Robert y Cabral, y qué bueno, porque ese es el lugar donde se maneja mejor este tema. En el tema de salud, senador, antes que usted hagamos ese tema,
el director del Sistema Nacional de Salud reconoció en este programa, me dijo que no lo interpretara. Primero, que el tema de la atención primaria prácticamente ha sido un fracaso. Y segundo, el tema de la terminación de los hospitales, sobre todo de la ciudad sanitaria, que no ha podido seguir avanzando. ¿Cómo usted entiende que se ha manejado en este gobierno el sistema de salud? No, yo te digo que ha sido un horror. Porque aquí, aunque se inició en pasadas gestiones, la mala interpretación de la separación de las funciones ha hecho que el liderazgo en materia de salud sea muy precario. O sea, como no se ha entendido que la separación de funciones es entre el ministerio y el sistema. Es eso, separación de funciones, la prestación de servicios y lo que es la rectoría del sistema sanitario, no se ha entendido. Entonces, si el ministro no tiene el liderazgo tanto en la prestación de servicios como en la aplicación de las normas, los protocolos, todo lo que es la rectoría, esto va a ir mal. Porque no puede ir la prestación por un lado y la rectoría por otro. Están separados, pero la conduce el liderazgo del ministro de Salud. O sea, porque el ministro de Salud es el presidente del Consejo del Servicio Nacional de Salud, es quien dirige realmente. Ahora, el director ejecutivo es otra cosa. ¿Y a qué se debe, Bauta, precisamente ese error? Porque eso está consignado en la ley que realiza la separación. ¿Por qué eso no se ha llevado del todo así? Como que no se percibe. No sé si es que o el ministro ha bajado o han subido demasiado el del Servicio Nacional de Salud, quizás por el excelente trabajo de Chanel Rosa, porque a veces ocurre eso, con una función, alguien muy eficiente, como fue el caso de Chanel, se traga, ¿tú entiendes? Pero hablemos un poco de eso. Yo creo que el tema es de liderazgo. Si el ministro ejerce el liderazgo que debe tener en el sistema sanitario, conduce todo el proceso, independientemente de que haya un buen director ejecutivo o no. Pero tú estás de acuerdo en que hay una percepción en el país, en el ciudadano, hay la percepción de que son como dos jefes. No es una percepción, esa es la realidad. Sí, así. Es la realidad, o sea, tú no te metes en esto, porque el tema es que se ha llevado aquí el que maneja dinero, el que paga es el que manda, dice. Sí. Bueno, pues el servicio maneja el 74% del presupuesto de salud pública. Es el jefe entonces. Entonces, pero es una visión equivocada, porque maneja el presupuesto, esa porción del presupuesto, justamente para que aplique normas, protocolos. Lo que establece el ministerio. Exactamente. Y si no aplica eso, de nada vale que utilice todo el dinero del mundo. Por eso ha sido ineficiente en materia de construcciones, ineficiente en materia de enfrentar temas, de aportar camas al sistema, de implementar la atención primaria, el primer nivel, la puerta de entrada al sistema de salud. Pero, doctor, si el Servicio Nacional de Salud maneja más del 70% del presupuesto de salud, bueno, pues entonces, en términos concretos, es quien dirige. Es que, mira, si tú no tienes liderazgo, si tú no haces que se apliquen las normas y los protocolos, puedes manejar el 99% de la cosa va a ir mal. Porque yo te voy a decir una cosa, en cualquier estamento del Estado donde suceda eso, hay un área que maneja más recursos económicos que otra. Vamos a decir, bueno, eso es en salud, pero ¿qué es más importante? Tú hacer acciones de prevención, o sea, promoción y prevención, que de curación. Finalmente, lo más importante, lo que debe hacer
incluso la prestadora de servicio. Es que la gente no se enferme. Exactamente. O sea, tú manejas ese presupuesto, pues tú ese presupuesto lo utilizas para aplicar las normas y los protocolos que establece el Sistema Nacional de Salud en la República Dominicana. Pues lo que tú vas a hacer, lo primero que tú vas a hacer, cosa que ocurría, incluso que yo la veía cuando yo era médico, cuando comencé a ejercer como médico, en el hospital público, tú tenías un educador, que lo primero que hacía ese educador era a las embarazadas te la tenía sentada ahí, esa charla a la embarazada, antes de ir a la consulta. En vacunas, esa charla a las mamás que iban a la consulta, que iban a vacunar, la importancia de la vacuna. Eso se ha ido perdiendo. No, eso no se hace en ningún lado. En ningún lado. O sea, no hay un hospital que tú, por ejemplo... ¿Y por qué razón? Porque eso no cuesta. Eso no cuesta. El personal está ahí. Y hay personal para eso. Uh-huh. Pero ¿qué sucede? Ahora lo que se utiliza es fulano que tiene un cheque, Bauta tiene un cheque en el hospital. Y como lo que le dan son 30, 40 mil pesos, no va porque eso no es lo que se merece. Él merece 100 mil pesos. Y eso es lo que está ocurriendo en el sistema sanitario. Que oye, los empleados nuevos, los que sustituyeron a los trabajadores de la salud, sí, que estaban capacitados, nombraron gente ahí que el sueldo no le acomoda y ellos no van, ellos con su sueldo y no hay problema, porque no hay autoridad. Y eso que no me digan que no es así. O sea, yo quiero que, incluso en la intervención que hice en el Senado, saludando el hecho de que tuviéramos en presencia de una jornada preventiva frente al anuncio de la Oficina Panamericana de la Salud de que va a ser un año epidemiológicamente muy caliente el 2024 y que tomaron las medidas, yo lo saludé, pero le dije a la vez al ministro, que yo sé que es un médico reputado, muy capaz y cosas. El actual, sí. Yo llamé, decía, ministro, no lo llamé, sino le exhorté a que revise el tema de la vacuna. Porque aquí se ha impuesto una línea antivacuna, y eso es muy peligroso. Nosotros llegamos a tener una cobertura de vacunación que rondaba el 95% y ampliando los tipos de biológicos. Y enfermedades que no la teníamos, o sea, que se han erradicado por vacuna, son amenazas. Ya en Estados Unidos tenemos sarampión. Es una amenaza si no tenemos una cobertura adecuada de sarampión, que debe ser un 100%. Anduvo por ahí en algún momento y se declaró, yo recuerdo, siendo yo ministro, se declaró erradicado el sarampión de República. Pero la rubeola y el síndrome de la rubeola congénita, que eso lo erradicamos nosotros en el año 2009-2010, vacunando. De la triple, Bauta, la famosa triple. No, hay que ponerle la triple. La triple, difteria, toferina y tétano. Eso seguimos. Se sigue poniendo, pero hay una campañita. Ahora es penta, porque incluye hemófilo influenza para la meningitis. Okay. Sí. Entonces, atención. Es peligroso que nosotros descuidemos el tema entonces, por eso es importante vacunar casa a casa, reforzar, hacer esa jornada. Sí. Tenemos toferina, nosotros no teníamos toferina. Hace 2 años tuvimos un brote de difteria, nosotros no teníamos difteria. Es que a partir de la COVID-19 se levantó una campañita contra la vacuna, los antivacunas. Sí. Ahora todo el que le da un infarto fue por la vacuna. Incluidos médicos, que es lo peligroso. Bueno, eso sí es grave. Eso es muy grave. Que no es asunto de redes, un tigre hablando caballada. Yo le digo, miren, terrible. Cuando yo me formé como pediatra, no había una guardia que yo hiciera en Robert Reed que no hiciera, que yo no viera 2, 3, 5, 10 casos de meningitis. Con la vacuna, desde que comenzó a ponerse la vacuna, contra hemófilo influenza tipo B, que causaba el 90% de la meningitis en menores de 15 años, se acabó la meningitis en República Dominicana. Entonces, hay que vacunar. Bauta,
Bien. Perdón. Bauta Rojas Gómez, ¿qué fue lo que pasó con las candidaturas? Bueno, hay una sentencia, ¿verdad?, del Tribunal Superior Electoral, pero ¿cómo se manejó aquello a lo interno? De que esta sorpresa, tanto a los candidatos como a la sociedad, se le anunciara este fin de semana de que en el caso de Rafael Paz, Celine Méndez, hay una disposición del Tribunal Superior Electoral de disponer esas candidaturas a personas que inicialmente también habían aspirado y que sometieron el recurso, sobre todo que son miembros de la Fuerza del Pueblo, y cómo a lo interno esto deja a la Fuerza del Pueblo en un ambiente, una coyuntura demasiado especial, muy cerca de las elecciones. Vamos a saludar al candidato beneficiado que estaba ahí afuera. Sí, mira, si yo hubiese regresado el viernes, son varios candidatos. No, me refiero a Paz. Porque, bueno. Si hubiese regresado el viernes, el día de la sentencia, me hubiese ocupado de eso. Yo regresé anoche. Y a la verdad que no conozco detalles de la sentencia. Me extraña lo de la cuota de la mujer que estaba establecido. Pero, por ejemplo, yo te puedo adelantar que yo he notado con mucha eficiencia del Tribunal Superior Electoral en algunos temas, y si le pidieron, lo que le pidieron fue un recurso, que es lo que yo entendía que había, un recurso con relación a la candidatura de Rafael. Era eso que tenía que referirse. Yo creo que lo otro fue un exceso. Pero yo no conozco los dispositivos. Sí creo que eso debió, y tengo que en el organismo decirlo, debió manejarse preventivamente. O sea, si eso estaba en curso, o tú convencías para que retirara el recurso al interesado, o no perdía el tiempo porque lo iba a ganar. Sí. Evidentemente. Lo que ha llamado la atención es precisamente eso, o sea, cómo la fuerza no reacciona cuando uno de sus miembros somete ese recurso. Pero lleguemos a Salcedo. Sabemos que Salcedo está viviendo uno de los momentos más difíciles de su historia con esta desgracia de la muerte de esos 10 muchachos, porque esa es la palabra, niños y adolescentes, ¿no? Pero el incendio del carnaval. Incendio en el carnaval. En carnaval con estos juegos artificiales. Pero a mí me gustaría que pasáramos revista a las acciones sociales que se han realizado en los últimos 40 años en Salcedo y que son bandera de esa provincia, lamentablemente poco imitada por otras provincias. Me gustaría que tú nos explicaras cómo está la oficina técnica provincial de la mujer, cuando aquí, eso debe ser de los finales de los 70, 80, por ahí, una cosa bien atrás, cuando aquí no se hablaba mucho de estas cosas, de la oficina técnica provincial, el sistema carcelario de la provincia de Salcedo, del municipio de Salcedo específicamente, y no me dejes tampoco fuera la casa de los envejecientes, que yo estuve de visita hace un tiempo y la verdad que aquello es hermoso. ¿Cómo están esas iniciativas? Bueno, y la historia de esto. Esos proyectos en gran medida, aunque se desarrollaban de manera dispersa, a partir de 1990, cuando Jaime es electo senador, lidera un proceso con los síndicos de ese momento. Yo era síndico de Salcedo, Juvenal de Tenares, Jaimito de Villatapia. Hicimos un órgano técnico que coordinara todas esas acciones. No podíamos pagar los ayuntamientos por precariedad de una oficina de planeamiento, nada de eso. Entonces hicimos un órgano de coordinación provincial bajo incluso el financiamiento en ese momento, que era mínimo, de los ayuntamientos. Los otros ayuntamientos pusimos un dinerito para desarrollar su oficina técnica provincial, que era el órgano asesor de cada uno de los ayuntamientos. Bueno, y eso ha desarrollado, varias decenas de proyectos importantes en la provincia. En este momento de estar llevando 2 o 3 proyectos
tanto nacionales como internacionales. Después la Oficina de la Mujer, la Casa del Envejeciente, la Casa de la Tercera Edad, como decimos, el manejo de niños con situaciones especiales. Eso yo creo que nosotros somos pioneros, nosotros manejamos, incluimos en la educación pública en la década, principio del año, del siglo que comenzaba. La inclusión era ya una realidad en la provincia de Hermanas Mirabal, ¿no? ¿Por qué esas cosas en Salcedo? Salcedo tiene una serie como de iniciativas que rompen con el resto de las provincias. Yo recuerdo, en mis años de asiduo visitante, que habían, tú recuerdas que había equipos de fútbol femenino en los 70. Todavía en la mitad del país todavía no hay fútbol masculino. En los 70. O sea, ¿por qué esa tradición en Salcedo tan singular? Bueno, yo digo que no le gusta mucho, pero indiscutiblemente el liderazgo que ejercía ya Jaime David en su territorio primero, en Ojo de Agua, y después en la provincia, las iniciativas, desde que veía algo curioso en algún lugar, lo llevaba allá. Y insistía tanto, era tan incisivo que terminamos todo detrás de eso. Jaime David Fernández Mirabal. Jaime David Fernández Mirabal. Debo decirle, hay algo que mencionó ahí, Pablo, que fue la reforma del sistema carcelario. Allá no había un interno que no supiera leer y escribir. En la cárcel pública de Salcedo no había un interno que quisiera ir a la universidad que no fuera a la universidad. No había un interno que quisiera aprender un oficio, me refiero a ebanistería, me refiero a agricultura, me refiero a manejo de finca, que no se hiciera. No había un interno que no recorriera las calles de Salcedo de madrugada, trotando, haciendo ejercicio. Nunca se escapó nadie. En 17 años nunca se escapó un interno, trabajando en finca. El verdadero nuevo sistema penitenciario. Trabajando, yo recuerdo al embajador, fue norteamericano aquí, yo creo, estaba Wally, fue de lo que le dio seguimiento allá, pero Brewster le dio mucho seguimiento al sistema carcelario de allá. Y cuando iba a los talleres, y cuando iba a la cuenta individual del interno, que cuando iba a salir de la cárcel tenía para abrir un tallercito. Yo recuerdo uno que era de la Cueva, Jafé, que tuvo un accidente, falleció una persona en un accidente no querido. Pasó unos 6, 7 años en la cárcel, era ebanista, trabajó en ebanistería y produjo tanto que cuando salió, bueno, puso su taller. Su taller, tremendo taller. Todos los ataúdes que se usaban en la región del Cibao se hacían en la cárcel de Salcedo. Wow. Todos los pupitres que se reparaban en las escuelas de la provincia y demás. Ese es el sistema que deben aplicar en el país entonces. Sucede que llegó este gobierno y este gobierno lo dañó. Tú no has vuelto a oír los internos corriendo. Hay una finca que está en Los Limones, que la cultivaban el sistema carcelario, que era propiedad de Villa Cartagena, que la incautó la Procuraduría cuando Radamés Jiménez se le asignó, y eran cientos de tareas de tierra, y los internos llevaban ahí a los cacaos, llevaban la cosa, ahí no pasaba nada, a las 5 de la tarde regresaban, se higienizaban, jugaban un poquito baloncesto y bien, o los que iban a la universidad hacían su cosa, varios profesionales, todos aprendieron a leer y escribir, ahí no se perdió tiempo. Bueno, pero eso lo dañó este gobierno. Sí, pero bueno, antes de eso, ¿por qué los gobiernos del PLD no se esforzaron más en replicar el modelo Salcedo a otras provincias? Porque fueron 20 años. Eso está bien. ¿Qué pasó? En eso se inspiró en la reforma carcelaria en la República Dominicana. Radamés Jiménez reprodujo mucho eso en muchos lugares.
y los procuradores que tuvo el PLD. Lo que pasa que el nivel de independencia que se le ha dado ahora, entre comillas, porque independencia no ha tenido absolutamente nada. Lamentablemente, quien preside es una persona que yo admiro y respeto demasiado, pero no sé por dónde que le están pasando las cosas, pero lo que se está haciendo es una política de gobierno para acabar con un partido, con el PLD. Eso no, que no me vengan con que fulano, eso es una política del gobierno para acabar con un partido y para acabar con la oposición, desacreditar la oposición. Volviendo... y déjame decirte, adelante. El éxito más grande que nosotros hemos tenido en la provincia de Hermana Mirabal, que estuvieron a punto de arrebatárnoslo. Una coyuntura hizo que ellos se replegaran, el Liceo Científico. Nosotros estamos presentes en todas las universidades del mundo, las principales universidades del mundo, con becario del Liceo Científico, Miguel Canela Lázaro. Bueno, esta semana, creo que el martes, el miércoles, se va un grupo a Estados Unidos, a uno de los concursos de robótica más importantes del mundo. Y es en esa ocasión pero ¿en qué consiste el liceo? Para que la gente lo pueda entender. No, es el sistema STEM que está promoviendo Leonel ahora, que es donde el estudio de la ciencia, tecnología, las matemáticas, las artes. O sea, exacto, con humanidades ahora. Y yo te digo, mire, cuando tú das una vuelta y que un muchacho de eso te acompaña, de quinto de bachillerato, o de segundo, o de primero, de donde sea, pero los de tercero, cuarto, que ya están más avanzaditos, que te acompañan, enseñarte el área de ingeniería de ellos, el área de robótica de ellos. Y si va uno que habla francés, viene un muchacho y le habla en francés. Si va uno que habla inglés, viene uno de los estudiantes y le habla en inglés. Te salen con 3 idiomas. Y tú ves que están en Harvard, que están en Francia, que están en Kentucky, que están en todas partes. ¿Y cuál fue el peligro que hubo ahora? No, que le negaron todo. Hasta la contratación. Nosotros tenemos 23 nacionalidades. O sea, desde hindúes, cubanos, mexicanos, norteamericanos, nacionalidades de los docentes, la mayoría son extranjeros. Le negaron los contratos. ¿Cómo va a ser? Roberto Furcal, ese mismo, lo digo con el nombre para que lo sepan, que lo tenemos guardado. Ese tenía secuestrado y no sé qué tenía contra eso, porque tenía contra la educación, lo tenía todo. Yo no sé cuál es el premio que le dieron, pero ese tenía secuestrado los contratos. Y el presidente de la República, a medianoche, cuando ya todo estaba listo para que el liceo cerrara su puerta, resolvió el tema. Lo resolvió, pero lo quiso destruir la gestión de Furcal. Pauta, están las encuestas que se conocen, que le dan un margen muy, pero muy ventajoso al candidato de la reelección. Y se tiene como establecido que la primera vuelta está resuelta. En la primera vuelta se resuelve el proceso de las elecciones presidenciales, pero también Hipólito Mejía tiene sus encuestas. Yo supongo que Leonel, la Fuerza del Pueblo, tiene sus encuestas. ¿Cómo están ustedes en ese sentido? Las encuestas de ustedes. Yo lo que te puedo decir es que hay una carretera que va de Tenares a Gaspar Hernández. Me encanta. Preciosa. En la entrada de un sitio que le llaman La Guama, hay un colmado, 2 colmados. En esa entrada, ahí venden de todo, pero venden arroz, habichuela, carne, venden todo. Una libra de arroz cuesta ahí en la entrada 40 pesos. Antes costaba 20 pesos, ese mismo arroz. En La Guama, 5 minutos más para adentro. Ese mismo arroz que costaba 22 pesos en el 20, cuando llegó este gobierno, cuesta 45 pesos. Y en el Palo de la Jaiba, más para adentro, a 15 minutos de la entrada de La Guama, esa libra de arroz cuesta 50 pesos. Ayer yo estaba en un sitio que le dicen Los Tabucos, en el colmado de Silo.
De Silo. Silo se llama el dueño del colmado. 10 libras de maíz, para echarlo a la gallina, una fundita plástica. Maíz vano, porque esto no pesa ni nada de esa vaina. 100 pesos. Explique qué maíz. Pero son 10 libras. Que no 10 libras, pero vano, o sea que no es para gallo. Sí, que ha perdido el... Y me dice el señor, mire, allá hay 100 pesos para echarlo a la gallina. Y me dice la mujer de Silo, la esposa, que también es dependiente de colmado, dice, pero mira, este chin de aceite, que cuando el PLD costaba tanto, ahora cuesta 160 pesos más, cuarto de galón. Entonces... Traducción, no, pero la traducción, porque déjame llegar al huevo. Okay. Al huevo de 5 pesos que tú lo consigues a 10 y a veces un poquito más, depende. Y a la carne de cerdo, que era 70 y está a 150. Entonces, las encuestas que dan esos números tan halagadores, la gente del pueblo dominicano va a votar a favor de la inflación, una inflación que no solamente es en la comida, es en los medicamentos, en los materiales de construcción, es en la energía eléctrica. Los motoconchistas que compraban una goma en 250 pesos, ahora le cuesta 1.200, que compraban un cuarto de aceite en 80 pesos y cuesta 2.40. O sea, es eso lo que van a reelegir en este país. Pero Bautista, eso es lo que van a reelegir en este país. las mismas encuestas. Entonces, las mismas encuestas no conducen a que este gobierno que ha cogido más dinero prestado en 3 años y 8 meses que la vida de la República Dominicana, van a votar por eso. ¿Tú sabes cuánto debía un muchacho cuando nacía, un recién nacido en República Dominicana, y todos ustedes, pero todos nosotros podemos pagarlo, eso? Cuando llegó este gobierno, nosotros debíamos 237,000 pesos cada uno, cuando estábamos, y el que nacía venía debiendo eso. Ahora viene debiendo 473,000. Nosotros vemos 473,000. Y con lo que viene, regalo de este gobierno irresponsable, que es la reforma fiscal, preparemos, porque nada más no es a nosotros que nos van a poner. La reforma viene con Luis entonces. Es con Luis que viene la reforma. Ya el anuncio. Sí, eso él tiene que pagar. No va a haber cambio de gobierno. Él tiene que pagar el dinero que ha utilizado para, como dijo Leonel, Peña Gómez decía primero la gente. Luis Abinader dice yo compro la gente. Ahora, miren, fíjense el buen ejemplo, cuando los políticos curtidos saben, perdóname Julián, cuando los políticos curtidos, la pregunta, Bauta, fue que cómo él veía la situación de las encuestas, y él ha presentado ágilmente una panorámica argumentativa que posiblemente tenga razón en términos de los datos que ha ofrecido, quizá con algún ITEVIS, pero el asunto del aumento de los precios está ahí. Ahora hay una realidad. Otra realidad. No, pero no me ahí en el puente, porque saliendo del Cristo de la Máximo Gómez, mata a una niña de 9 años en un asalto. Está bien, trancaron la gente, los autores del asalto. Pero 2 días después matan la bisabuela para robarle. Perfecto. En el mismo barrio. Pero ¿a dónde voy? Perdóname. Y entonces ese es el regalo que vamos a reelegir nosotros. Perfecto, pero insisto en que la pregunta fue de la encuesta, y fíjate cómo astutamente y correctamente, bueno, es una crítica, es un elogio de que tú sacas datos verificables, que son ciertos, cuando vamos a las municipales. Esa realidad que tú presentas era la que se le decía al electorado en las municipales. ¿Cómo va la gente a reelegir o a elegir los candidatos de un gobierno, de un partido de gobierno que nos ha causado esto? Vamos a la realidad de los datos, habló el soberano, y ahí están ya los resultados. Te hago esto para entonces preguntarte si la Fuerza del Pueblo, partido
Fuerza del Pueblo está preparado para participar en un proceso electoral y a pesar de presentarle al país este escenario y preguntarse cómo es posible que el pueblo dominicano vote por esta gente, si ocurre, como ya ocurrió en las municipales, que a pesar de esos argumentos y hasta algunos datos, con o sin ITEVIS, la gente votara por el PRM, ¿está el partido Fuerza del Pueblo en disposición de aceptar una derrota? Nosotros estamos en disposición de ganar las elecciones y de no ganarla, de ir a una segunda vuelta para ganarla en una segunda vuelta. ¿Por qué razón? Porque nosotros decimos, si del 46% que concurrió a las municipales hubo una abstención inducida, identificada por los partidos políticos, yo hablo por la Fuerza del Pueblo, que cogió su padrón de concurrente, cogió el padrón del corte de la Junta Central Electoral, el último, anda casa por casa y tú te encuentras familia de 7 personas, quédense aquí, no vayan a votar, ustedes no van a resolver problemas con un síndico, tengan esta cosita, esta boronita. En la tarde le vamos a traer varias tarjetas de solidaridad, de esa tarjeta que ellos tienen, de la que usaron para Navidad, que eso va a haber que explicarlo aquí. Si fue para Navidad que se aprobó eso, ¿por qué tú estás lleno de tarjetas todavía? Tarjeta vigente hasta junio, hasta la segunda vuelta. Van a tener que explicar eso, porque ellos están pensando una cosa, pero son evidencias de actos de corrupción grosero. Entonces vamos a encontrar miles. Nosotros hemos tocado ya en la provincia de Hermana Mirabal, hasta el miércoles pasado, que fue que hicimos el último corte, cerca de 7,000 y tantas personas que votarían por Leonel Fernández, que fueron inducidos a que no fueran a votar en las elecciones, que lo hemos visitado a su casa. Entonces, yo creo y estoy convencido de que aquí, si concurre como debe ser y como uno está sintiendo en el trabajo del día a día, el 70% de los electores, hay segunda vuelta. Va. Hay segunda vuelta y si hay segunda vuelta, se van del gobierno. Bauta, finalmente, ¿por qué Leonel Fernández, después que se criticó la semanal el presidente Abinader, decidió hacer su semanal? No es su semanal. Él va a conversar con el país estas semanas y no, si hubiese sido para responderle a Luis, lo hubiese hecho a las 7 de la noche. Lo está haciendo por la mañana. O sea, está poniendo temas, va a poner temas. Luis Abinader no ha puesto un solo tema en la semanal. O sea, no ha puesto un solo tema. Lleva un grupo de gente ahí para que le pongan a hablar de temas. Óyete, que yo no sé cuál van 7, 8, 10, cuál ha sido verídica. Un funcionario que haya subido ahí haya dicho una verdad, incluyéndolo a él, que cuando le tocan temas, inmediatamente gaguea. No sé cómo es que él piensa presentarse frente a un Leonel Fernández, frente a un Abel Martínez, a debatir temas nacionales, incluyendo temas del área de él, temas económicos, que él no ha sido un mago en economía. Bueno, ha sido un mago cogiendo cuarto prestado, empeñando la soberanía nacional. Ahí ha sido un mago, pero en materia económica, planificando, yo no le veo nada en la bola para que haya reelección en la República Dominicana. Gómez, senador, provincia de María Hermana Mirabal, y secretario de organización de la Fuerza del Pueblo, y un hombre que ha estado en varias funciones en el Estado Dominicano. Senador, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Mire, recordarle, usted pero a Bauta también. No,
No, ¿Te va para No, Salcedo? a Bauta no. Es tu amigo, es tu Te amigo. vi. No, pero ¿Te va para Salcedo una se vez? puede escapar. No. Ya, No, voy a Déjalo parar. escapar. Va a estar aquí en la ciudad. culpable. Déjalo Bueno, escapar. mire, usted como tiene No. cosas que hacer en la casa, en Salcedo. Oye, ni Bauta usted es un es hombre- amigo de Cristo. usted es un hombre muy dinámico Yo lo por sé. eso. No A los parece, amigos, no a los amigos hay parece. que hacerle buenas recomendaciones. El amigo soy yo. Aquí en la San Martín 183, senador, Le dieron ya. casi esquina Máximo Gómez, Ajá, ajá. un amplio parqueo a la derecha, un gran letrero, dice materiales industriales. Pero vamos a Esa es la ferretería más completa. Usted No sabe se que hay que escapó, hombre cuidar. metió una se escapó. campaña. Ni Bauta. Hay que cuidar lo que uno construye, reconstruye, hay que tener los equipos, así como en política se tienen los equipos, en salud se tienen los equipos, las herramientas adecuadas para construir, reconstruir, hay que hacerlo. Puede simplemente decir que lo mandaron del programa, no puede, mire, ni que usted es senador, Senador, digo, usted lo conoce vaina, mucho. Jefe del Salcedo. No, Tiene no, que nada ir. de eso. Ya, Aunque usted lo suerte que conoce son mucho. amigos. Mire, me mandaron de a diario. Gracias, senador. Menos mal. Materiales industriales, una ferretería completa en breve. El candidato vicepresidencial del Partido Revolucionario Dominicano es Joel Díaz, de una familia de políticos Tía Filpo, ¿no? comerciales. La teacher. El momento es ahora. Diariamente te ofrecemos lo que ocurre en suelo nacional en